Carlos Efraín González murió el miércoles 9 de junio de 1965, abatido por las fuerzas militares en una casa al sur de Bogotá, en el barrio San José. Esto fue hace 60 años. Víctor Fidel Pinilla tuvo que servir como intermediario entre Efraín y los militares en esa tarde. Víctor murió en el 2019. Emma Carlina Delgado fue su esposa por más de 60 años. Mi nombre es Rodolfo Delgado Duarte y soy hermano menor de Emma Carlina. En 1965 ella tenía 29 años y logró salir con vida del ataque contra Efraín, aunque fue víctima de un disparo. Hoy, a sus 89 años, ha accedido a que se le ayude a narrar los eventos de esa tarde. Existen muchos mitos y leyendas sobre Efraín. Este documental no trata de perpetuarlos como es costumbre, ni de aprobar o desaprobar la vida del personaje. Hay mucha falsedad al respecto y es imposible desmentirla. En este documental no se da información que le corresponde dar a las autoridades, sino la que nos consta como familia. La noche anterior al 9 de junio llegó Efraín a la casa del barrio San José. ¿Qué harías si de noche abres la puerta y te encuentras con un paisano tuyo que esconde algo debajo de la ruana? Te das cuenta de que es Efraín González. Es una lotería sin comprar el boleto. Tienes que dejarlo entrar con la esperanza de que no se quede sino una noche y de que nada extraño pueda suceder. La noche anterior él había estado en una casa del barrio Olaya Herrera, a menos de 1 kilómetro. La anterior en una del barrio Carlos E. Restrepo. Mi propia casa, también cercana, donde estuvo 3 días. Mi madre lo atendía, pero no lo reconoció. Anteriormente estuvo por más de 1 semana en una de Ciudad Kennedy. Todas estas eran casas de parientes entre ellos o conocidos desde la juventud en el pueblo de La Belleza, Santander, en los años 50, cuando Efraín transitaba libremente y jugaba billar o tejo con sus amigos. Sin embargo, era la época de la violencia del 48 al 58, donde en el campo la chusma incendiaba casas y mataba el ganado. Hasta mi propio padre, que fue una persona digna, tenía un buen revólver y fusil. En la mencionada casa del barrio Ciudad Kennedy, Efraín permaneció más de 1 semana. Aquí vamos a hacer un paréntesis para exponer cómo sería convivir con él bajo el mismo techo. Cuando acababa de escapar de un ataque del ejército, estaba herido. Los dueños de casa aún viven. Ellos son Reinaldo y Elena. Fueron industriosos y tenían un taller de confecciones en casa. Reinaldo había sido amigo de Efraín desde la juventud y se conocieron en el Valle del Cauca. Llegó Efraín con un maletín pesado y otras cosas en sacos de harina. Esta amistad siempre fue sana y ahora Reinaldo le ofreció una sana estadía. Cojeaba ligeramente y vino con una compañera. Esa noche él hizo una demostración de cómo andar con una ametralladora debajo de la ruana. La compañera se encargaba de todo lo relacionado con una visita diligente. El taller tenía empleados. Otras personas entraban y salían. Efraín era un visitante más, pero es posible que alguien lo reconociera. Venían personas que él invitaba. Le comentaba a Elena: ¿por qué no me pregunta quiénes son los que vienen? Ella le dijo: yo confío en usted. Sin embargo, se justifica que hubiera desconfianza de parte y parte. Reinaldo y Elena tenían 3 hijas pequeñas y ella tenía que salir a comprar materiales. Se preguntaba: ¿me llevo las niñas o las dejo con la empleada? Decidió dejarlas, ya que llevárselas podría causarle sospecha a Efraín. Le gustaba el diálogo y contaba experiencias que eran comprometedoras, pero ese era el modo de expresar sus expectativas. Decía: a mí me persiguen y yo no tengo alternativa. Yo no perdono a un traidor. Puedo perdonar a un enemigo porque él se cuida y yo me cuido, pero a un traidor nunca lo perdono. Elena dice que Efraín siempre fue respetuoso. Le gustaron las camisas hechas en casa
y negociaron varias de ellas de colores oscuros. Un médico vino en 2 ocasiones para hacerle curaciones, pero nunca se dejó ver los vendajes. También vino un abogado. Reinaldo acostumbraba a afeitarse con navaja. Una vez en el patio, con buena luz, Efraín lo vio y le dijo: «Perdone, don Reinaldo, pero yo no puedo ver esto». Reinaldo tenía un trabajo y tenía que salir todos los días. Y una vez de regreso a casa, vio personal del ejército a la entrada. El susto fue muy grande, pero no había remedio. Esta vez los militares eran amigos de Efraín. Hoy recordar todo esto a Reinaldo le causa una risa de nerviosismo. Efraín conocía a mi familia. Una de mis hermanas, llamada Waldina, bailó con él en el pueblo de la belleza en una fiesta donde estaba la señora Alcira, la esposa de don Miguel Sánchez, y tenían la droguería. Waldina notó que el señor con quien bailaba era muy decente, pero no se quitaba la ruana. Doña Alcira se sentía perseguida por Efraín. Ella le dijo a Waldina: «Vámonos disimuladamente de esta fiesta porque ese señor me está buscando». Waldina recuerda que otras personas también evitaban contacto con él. Mis hermanas Benilda y Waldina fueron profesoras en la belleza en 1959 y conocidas como las señoritas Delgado, y lo conocían. Tendrían 29 y 27 años. Estaban hospedadas donde la señora Alcira, que había enviudado. Un año antes, en el 58, Efraín había salido del ejército. Benilda, la profesora, quiso tener un encuentro con Efraín, pero pronto se dio cuenta de que había que pedirle cita. Ahora Efraín citó a Benilda en el campo. De acuerdo a fotografías que ahora están perdidas, el encuentro fue ameno. Se veía un grupo de personas y jugaban con las ametralladoras. Benilda falleció en el 2006 y nadie de la familia sabe de qué hablaron. Emma había oído hablar de él de boca de sus propias hermanas y confiesa que quería conocerlo. Cuando Efraín llegó esa noche a la mencionada casa del barrio San José, de propiedad de la señora Vitalia Duarte, se identificó, pero esperaba ser reconocido y aceptado. Así fue como Víctor, hijo de doña Vitalia, le ofreció un cuarto que estaba disponible. Se dice que el esposo de la señora Vitalia habría sido suboficial del ejército. Ese señor se llamaba Carlos Julio Pinilla Aguilar y nunca fue suboficial del ejército. El 9 de junio comenzó como todos los días. Víctor y Emma tenían habitación para ellos y sus 4 hijos. Trabajaban en su propio taller de confecciones de lana en otro cuarto de la casa. Eran jornadas de 12 horas y hacían una corta siesta después del mediodía. Esa casa tenía un local en la parte anterior con su propia entrada. Estaba rentado para vivienda y podían los inquilinos usar los servicios de la casa. Por lo tanto, había cierto intercambio entre dueños e inquilinos. Es posible que esos inquilinos hubieran reconocido a Efraín. En los años 63 y 64, la administración de Guillermo León Valencia había eliminado a Chispas, Desquite y Sangre Negra. El único que faltaba era Efraín. Esto explica la contundencia del combate del 9 de junio. Fue entonces a la hora de la siesta cuando se oyeron golpes al frente de la casa. Víctor de inmediato se levantó y sentándose en la cama dijo: «Virgen Santísima, nos tragó la tierra». Eran cerca de las 2 de la tarde. 3 de los niños estaban jugando en el patio trasero y de inmediato buscaron refugio. Una señora inquilina que estaba en ese patio lavando ropa salió al portón. Emma vio cuando esa señora con su delantal sujetaba la manija de la chapa, que para entonces estaba bloqueada. Los militares estaban seguros de su misión y procedieron a la fuerza. Estaban bien informados y sabían el momento preciso para intervenir, como si estuvieran recibiendo información al instante. Rompieron el portón y se tomaron la casa. Era el entonces teniente Harold Bedoya Pizarro y sus hombres de la Brigada de Institutos Militares BIM. Llegaron a una habitación que, como estaba cerrada y nadie abría, procedieron a derrumbarla. Fue entonces cuando se encontraron con fuego de ametralladora, evidenciando las sospechas.
Emma y sus hijos se refugiaron en el taller donde había máquinas, conos de hilo y costales con retal de costura. Estaban atrapados. Tenía 7 meses de embarazo. Ese taller tenía ventana hacia el patio trasero de la casa. Gran parte del ataque se desarrolló por este lado desde los tejados. Vio uno aparentemente muerto en el patio y todavía empuñando el fusil. Lo estaban rescatando cuando le gritaron: «¡Vieja hijueta, tiéndase en el piso!». Nunca había oído tanta vulgaridad. Estando Emma con sus hijos tratando de esconderse detrás de costales de retal, sintió cuando una bala le penetró el muslo de su pierna izquierda. No sintió tanto el dolor, sino el fogonazo. Ese disparo fue de rebote. Emma cargó con esa munición en su muslo por 57 años, hasta que fue necesario extraerla. Otro disparo, también de rebote, rozó la cabeza de su segundo hijo de 5 años, Danilo. De inmediato los ojos del niño se brotaron y parecían salirse de sus órbitas. Sangrando de la cabeza, el niño se logró recuperar. Al frente de la casa estaban estacionados unos buses de la empresa vecinal de Suba, unos buses de color gris y verde. En los años 60, las empresas de buses no tenían terminal, sino que se apoderaban de una calle poco transitada para estacionar y esperar turno. Los militares se apoderaron de uno de esos buses. Hacia las 6 de la tarde, durante una pausa al fuego, se oyó la orden de que saliera la familia. Tuvieron que pasar prácticamente bajo la mirada de Efraín. Todos salieron, Víctor cargando a su hija menor, Gloria, de brazos. Llevaron a la familia al bus junto con otras personas y por lo menos un reportero. Víctor advirtió que en el cuarto de los inquilinos estaría un bebé que habían dejado al cuidado de sus 2 hermanitas de unos 7 y 9 años, pero con la conmoción se escabulleron. Víctor, en medio de tanta confusión, en efecto, le salvó la vida al bebé. Víctor inmediatamente fue detenido, interrogado y utilizado como intermediario para con Efraín. Le dieron órdenes de volver a entrar, a pedirle la rendición a Efraín. Entró a la casa, pero Efraín no solo se negó a la propuesta, sino que dijo: «Víctor, si usted vuelve aquí, lo mato». Salió Víctor, pero nuevamente los militares le pidieron que volviera a entrar con otro mensaje. Esta vez él se negó mientras se aferraba fuertemente de la registradora del bus. Prefería que lo mataran ahí. Emma recuerda la voz temblorosa de Víctor. En total, Víctor volvió a entrar solamente una vez y salió ileso. Para este tiempo apareció nuestro hermano mayor Alfonso. Nuestra casa de familia quedaba en el barrio Carlos E. Restrepo, exactamente a 3/4 de kilómetro. Las ráfagas de ametralladora se oían de una casa a la otra. Alfonso tomó custodia de los 4 niños y los trajo a esta casa donde mi madre y hermanos cuidaron de ellos por varios meses. Emma fue detenida y llevada a un cuartel del cual no se sabe exactamente el nombre, pero quedaba en La Candelaria, cerca de donde se encuentra hoy el Museo de las Fuerzas Militares, calle 10ª con carrera 4ª. Se oían sonidos de tambores y de una marimba metálica mientras los militares practicaban con su banda. A Emma la atendieron en la enfermería y la atendieron adecuadamente, según dice. Víctor fue detenido bajo sospecha de asociación para delinquir y llevado al mismo lugar donde fue llevada Emma, pero ninguno de los dos sabía que estaban en el mismo lugar, donde permanecieron incomunicados por muchos días. Un teniente, sabedor de la tragedia, tomó el riesgo de convertirse en amigo de Víctor y de Emma por separado. Les traía comida y conversaba con ellos. Emma un día le dijo: «Y mi familia me abandonó». Esto lo repite Emma hoy en día con la misma angustia de esa vez. «Y mi familia me abandonó». El teniente le dijo: «Yo puedo concertar una cita para que se puedan ver de ventana a ventana». Habría que considerar la situación de Víctor, que, aparte de la tragedia misma, también estaba incomunicado y sin saber de su esposa e hijos.
Esa fue la primera comunicación que tuvieron en contra del reglamento. La amistad del teniente duró por muchos años después. Yo lo conocí ya que con él fuimos los tres a una cacería de patos en la sabana de Bogotá. Con el tiempo la situación mejoró. Emma salió a los 22 días y tuvo su hijo sin complicaciones. Ese hijo fue bautizado con el nombre de Nelson Efraín. Otra hermana nuestra llamada María Ramos, que estaba de profesora en Gachetá, Cundinamarca, tuvo que abandonar su trabajo para venir a ayudar con los niños. Ahora Víctor podía recibir visitas. Yo tenía 15 años, pero estaba en Antioquia cuando el incidente. Sin embargo, en vacaciones logré asistir a una de esas visitas. No recuerdo el nombre del lugar, pero era antiguo, con un patio central muy grande. Nos traían sillas y se hacía un círculo muy agradable, donde compartíamos con Víctor de una manera relajada, ya que la vigilancia era mínima. Una señora llamada Purita traía un termo con chocolate para repartir. Ese día vino un religioso, primo de Víctor, Fray Ricardo Mateus, de la Orden de los Franciscanos. Víctor había prestado servicio militar y le asignaron un fusil ametralladora al que se refería como FA. Esto le sirvió para entablar amistad con los militares guardias. También era un ávido ajedrecista y allí lograba jugar ajedrez con sus guardias, algo que le sirvió y le trajo muy buena motivación. Ni Víctor ni Emma podrían describir los últimos momentos de Efraín, pero hay hechos que son verificables y que solo los de la familia recordamos. Al otro lado de la calle 27 Sur, más hacia el sur, existía una tapia de ladrillo que rodeaba lo que décadas antes era la hacienda de Gustavo Restrepo. Hoy es el barrio Gustavo Restrepo, que es distinto al Carlos E. Restrepo, pero en ese tiempo apenas estaría comenzando a poblarse. En esa noche del 9 de junio se conglomeraron miles de espectadores. Cerca de las 7 de la noche, Efraín salió, trató de cruzar la calle, tropezando en los escombros. En las fotografías de periódico del día siguiente, donde se ve claramente el rostro de Efraín, Elena reconoció la camisa que él tenía puesta. Era una de esas camisas, de cuello blanco, de la casa en Ciudad Kennedy. Ella cuenta esto como un simple hecho, sin emoción. 2 días después, otro hermano nuestro, Hernando, quiso venir a ver la casa, pero el trancón y las multitudes todavía estaban presentes. Esto abarcaba más de 1 cuadra hacia arriba y más de 1 cuadra hacia abajo. No pudo ver el estado de la casa que estaría exhibiendo las troneras de los cañonazos. Hernando fue a los cuarteles de la Brigada de Institutos Militares para interceder por Víctor y Emma, donde le mostraron las casas donde Efraín había pasado los últimos días, incluyendo nuestra propia casa, la del Restrepo. Con esa evidencia tan escalofriante, Hernando desistió de su propósito antes de que lo empezaran a investigar. Después de la investigación, que duró varios meses, Víctor fue trasladado a la cárcel Modelo, donde permaneció cerca de 1 año. Allí la situación fue muy difícil para Emma. Le quedaba muy lejos y tenía que hacer fila por mucho tiempo. Cuando hacía fila sucedían cosas extrañas. Allí no solo llegaban las esposas, sino las amantes, y la situación se prestaba para unos altercados muy agitados. Con tantos sufrimientos de Emma, estos altercados tan vulgares la afectaron en gran manera. Se despierta por las noches y esas imágenes la atormentan. Posteriormente, Víctor fue puesto en libertad por orden judicial de habeas corpus, donde se establece que un ciudadano no puede ser detenido indefinidamente si no hay pruebas suficientes o si la autoridad que efectúa el arresto es incompetente. Tenía que presentarse con regularidad, pero en una de esas citas fue detenido nuevamente y llevado a La Picota. Las condiciones fueron algo mejores. Para una reunión familiar en nuestra casa del barrio Carlos E. Restrepo, le permitieron a Víctor venir escoltado por 2 guardias. Al cabo de 1 año,
Mas Víctor finalmente recobró su libertad. Sería el año 1968. La casa, que quedó semidestruida, fue entregada a la familia en un estado deplorable e inhabitable. Debió de haber sido demolida completamente. Las troneras habían sido rellenadas y las paredes parcialmente pañetadas según el grado de destrucción. La familia tuvo que terminar de reconstruir la casa, que necesitó un nuevo frontis, techo y pisos nuevos. Estaba hipotecada y tuvieron a punto de perderla. Por recomendación de Alfonso, hermano de Emma, la casa fue vendida a Waldina, hermana antes mencionada. Ella compró más bien con el interés de no dejarla perder. La terminó de reparar y la vendió para luego ser completamente demolida, y un edificio se construyó en su lugar. Ni la dirección de la casa existe. En 1968 ya todo estaba volviendo a una nueva normalidad. Víctor y Emma continuaron trabajando en los textiles como siempre, las 12 horas del día, y pronto se organizaron para comprar un buen vehículo y salir de vacaciones en los veranos de febrero a los llanos orientales. Tuvieron otras dificultades, y muy grandes. Una hija de 19 años y Danilo, de 26, fallecieron. Emma todavía tiene sus máquinas de coser semi-industriales y quisiera tener trabajo para todos los días. Esta familia es un ejemplo de valentía y de inspiración para otras familias de la belleza que emigraron a Bogotá, la capital, en los años 50.